La vinculación de los controles de lobo a los diferentes elementos que componen los joints puede partir por etapas, que es lo ideal, tener una serie de etapas de construcción que van a permitir que progresivamente se vaya avanzando en el desarrollo de todo el modelo. Como podemos ver aquí ya la cadena de carpetas y la librería de carpetas está claramente definida y si tenemos un personaje, en este caso la base, que permita moverse de esta manera o el control de movimiento oculto, de movimiento, de rotación o de escala, podemos ver que hasta ahora el rigging se comporta de una manera estable. A continuación empezamos por la cadera. Vamos a utilizar una serie de elementos que se llaman constraints del menú animación o F2 y vamos a plantear básicamente una serie de procesos de enganche. Como lo hemos trabajado en este caso, hemos incluido los elementos como los joins o los controles dentro de jerarquías, que es un sistema, digamos que de enganche o delimitante. Ahora vamos a trabajar por constraints. Para ello seleccionamos en este caso ya no primero el heredero y posteriormente quién va a ser el controlador, sino por el contrario, primero quién va a controlar y en acto seguido el que va a ser controlado. En este caso tenemos que activar el control de joints y vamos a desactivar la geometría con los controles de acá arriba. Recuerden que en esta zona podemos ubicar los diferentes elementos, activar o desactivar para no tener conflictos posteriores con la selección como tal. Entonces primero el control de cadera, el control de la base del joint de la cadera y en Constraint vamos a buscar una opción Parent. ¿Qué significa Parent? Significa que emparenta tanto las opciones, digamos, de trasladar como las de rotar. Para evitar problemas reseteamos la herramienta y le decimos Add. En este punto, ¿qué sucede? Si yo controlo o selecciono la cadera, automáticamente vemos en magenta los joints que están siendo vinculados o los elementos herederos. De esa manera, si yo muevo un control, ellos se van a mover automáticamente o desplazar. Este control no sirve para escalar, es un control que queda relegado solamente a las dos funciones. Posteriormente iremos bloqueando los atributos que no deben estar visibles para que no estorben en el proceso de animación. Ahora, a partir de eso vamos a vincular la cadera. En este caso, para poder vincular la cadera, no vamos a vincularla directamente como encontramos aquí en la carpeta de controls. Por eso es que se hacen grupos. La ventaja de trabajar con grupos en Maya es que permite que uno pueda, digamos que manipular, ensuciar, digamos que se usa en término coloquial, o digamos que editar los grupos y dejarlos de esa manera sin que se afecten, por decirlo así, los controles directos. De esa manera no tenemos datos vinculados en la zona del channel box y nos permite poder avanzar con ellos en una posición cero sin ningún tipo de tropiezo ni que se crucen informaciones del rigging o de la programación. Entonces para controlar la cadera lo que vamos a hacer es seleccionar primero el control global y posteriormente con control en el outliner el grupo que controla literalmente la cadera. Vamos al menú Constraint y vamos a llevar la opción otra vez Parent. De esta manera, si yo muevo el control principal, el control general, se va a mover toda la cadena, digamos que está vinculada, o si lo roto en alguna manera, de manera global. A continuación, vamos a tratar de controlar por el momento lo que sería este control de cadera, cuyo objetivo es solamente rotación. Luego lo que haremos los controles de desplazamiento y de escala. En este caso, el control de cadera va a gobernar los muslos. Para ello tenemos que hacer primero un proceso como tal, es utilizar estos joints que los mostremos como hidden joints, que están aquí ocultos, posteriormente igual se van a ocultar realmente. Y lo que vamos a hacer es seleccionar primero el joint, posteriormente vamos a seleccionar con Shift el muslo. Y vamos a utilizar otro tipo de constraint que se llama Point. Este constraint point, vamos a las opciones, lo que nos permite es mantener fija una posición en el espacio, pero no controla ni la rotación ni la escala. Entonces para eso miramos, le decimos Reset Settings, no mantiene el offset, es decir, que no se va a mantener si estuviera un poco desfasado, no se mantiene su posición desfasada, sino que va a ubicarlo en el centro del pivote del elemento controlador. Le decimos Add y ya queda vinculado. Como podemos ver,
el controlador no tiene ningún tipo de información, aparte pues de los datos que los joins siempre conservan datos de posición absoluta. Vemos que se ve en magenta la base de la pata y vemos que se bloquea en azul los tres controles de trasladar. Eso significa que si yo muevo este objeto, se mueve de esta manera, físicamente. Repetimos el procedimiento con el otro control para poder activar la última herramienta o repetir la última herramienta de manera exacta. Presionamos la tecla G y ejecuta el mismo procedimiento. O sea, ella controla este proceso. De esta manera tenemos los dos controles vinculados a los joins que van a ser invisibles. ¿Qué hacemos a continuación? Seleccionamos la cadera con Shift, porque estamos en el área de trabajo, seleccionamos el join controlador, en este caso el controlador del muslo derecho trasero, y vamos al menú Constraint Parent. ¿Eso qué va a permitir? Que cuando yo rote la cadera, genere un movimiento de cadencia, como lo estamos viendo. El muslo se mantiene completamente vertical, pero está siendo arrastrado por el movimiento de cadera. Se repite el procedimiento con el otro muslo, G, y ya tenemos un funcionamiento básico, pero completamente funcional en términos de la cadera. En este punto, digamos que ya tenemos un control directo de cada uno de los elementos. Entonces ya sabemos que estos elementos controlan progresivamente a los siguientes. Lo que vamos a hacer es tener una relación de coherencia entre estos elementos y la cola, por decirlo así. Ya sabemos que la cola, en este caso la cadera, gobierna la cola a través de este control, y lo que tenemos que hacer es controlar progresivamente diferentes tipos de join. Entonces, el primero de la base de la cola con el join de la cola, y le decimos Constraint Parent. Eso nos va a permitir que este control mueva, o que si quiero hacer algún tipo de desplazamiento en la cola de algún estilo, lo puedo hacer como si fuera el músculo que está en la base de la cadera. Ahora, lo que sigue a continuación es relacionar cada uno de estos por otro tipo de constraint que se llama Orient. El Constraint Orient es un constraint que solamente maneja rotaciones. Le decimos que mantenga el offset para que ninguno de los dos ejes, en el caso de que estén en ejes contrarios, vaya a rotar de manera indiferente, y vamos a darle a aceptar. Y así vamos progresivamente, repitiendo la tecla G. Aquí ya está el constraint. Entonces, verificamos, es importante estar haciendo verificaciones de cada uno de los componentes. Todos tienen en este caso la colección, y ahora miramos todos en conjunto, que nos va a permitir hacer una rotación progresiva muy interesante. Ya en este punto tenemos el control trasero completamente estructurado. Ahora a continuación vamos a empezar con el proceso de la pata, que es quizás uno de los más interesantes y complejos que tiene en este caso el proyecto. Para eso vamos a trabajar primero que nada entendiendo que existe una cosa que se llaman ICAS. La cinemática inversa permite que hayan elementos que digamos que no trabajan con la mecánica natural de movimientos por jerarquía, sino que buscan que las extremidades, en este caso, por ejemplo, la pata, gobierne la sección media. Entonces, para eso lo que vamos a trabajar es básicamente a partir de enlaces. Esos enlaces los podemos trabajar de dos maneras: unos elementos que permiten hacer rotaciones y otros elementos que permiten solamente trabajar elementos fijos. Para eso vamos a iniciar el proceso seleccionando en Skeleton IK Handle Tool, pero vamos a las opciones. Automáticamente vemos que existen aquí dos tipos de opciones: Single Chain o Rotate Plane. Nos interesa por el momento Single Chain. ¿Cuál es el objetivo de tener Single Chain dentro de todo este proceso? Primero que nada, poder enlazar este hueso que va el empate del muslo con lo que sería su propio codo. Eso genera este control. Este control lo que va a hacer es permitir mover la pata de una manera fija, es decir, abrir o cerrar el muslo o subirlo y manipularlo de esta manera. Es muy importante para tener un elemento fijo. Aquí vamos a renombrar el IK. Entonces, el IK en este caso tiene que ver
tiene que ser un IK de la pata trasera, en este caso sería LB, que es la pata trasera izquierda. Lo vamos a meter dentro de la carpeta de IKs. Estos IKs posteriormente se van a volver invisibles como tal. Ya tenemos el primer control. Ahora vamos a seleccionar uno nuevo, que sería otro IK handle, pero no sería single chain, sino rotate plane, que iría desde el que acabamos de seleccionar como segundo hasta saltándonos uno, lo que sería básicamente el empeine. Ahí tenemos otro tipo de control, que en este caso, como pueden ver, es un control flexor. Vamos teniendo en este caso ya dos diferentes tipos de controles. Este control flexor me permite hacer rotaciones de muchos estilos. Pueden ver aquí encontramos un rotate, que es el que nos determina el tipo de flexor que hay. Entonces, lo mismo, en este caso, como sería, esto es del codo, entonces le vamos a decir que esto sea la rodilla básicamente. Esto sería del tobillo. También lo metemos dentro del IK. Y a continuación vamos a hacer es el otro IK, pero en este caso otra vez un SC o single chain entre lo que sería el tobillo y esta punta. A partir de esto lo que vamos a hacer, este lo vamos a colocar. Este que nos va a permitir, nos va a permitir que este control haga esto, de esta manera. Ya con eso tenemos la configuración básica de los IKs. Esta configuración básica de IKs nos va a permitir tener un manejo muy interesante en términos de controles. Para ello, vamos a colocar este objeto. Este objeto lo que nos va a permitir es seleccionar el control que vamos a gobernar. Entonces, para ello vamos a seleccionar este. Primero que nada hacemos Shift sostenido y seleccionamos el IK y vamos a llamar un Constraint Point. Eso que va a permitir que el control sea el que gobierne la subida de la pata. Ahora, ¿qué pasa con esto? Van a ver que si yo, por ejemplo, necesito que la orientación de este elemento, de la, digamos, de la, eh, en este caso del tobillo, cambie orientación un poco, vamos a tener este control que se llama un pole vector. Para hacer un pole vector, lo que seleccionamos es al control que va a gobernar esa opción, con Shift, otra vez el IK, y en Constraint vamos a mirar la opción pole vector. ¿Qué hace eso? Que yo pueda cambiar la orientación de este flexor. Ahora, si podemos observar que esta punta se mueve, cosa que no es muy deseable. Entonces, para eso vamos a seleccionar otra vez el control de piso de la pata y con Shift añadimos es el IK SC del frente y le damos Constraint Point. De esta manera, si yo muevo el control, aquí tenemos una opción, un elemento. Acabamos de ver algo que sucedió, es que cuando le dimos el constraint point, no podíamos dar el constraint point natural, sino manteniendo el offset. ¿Para qué se utiliza eso? Resulta que cuando uno no mantiene el offset, el punto de pivote del control, en este caso sería el IK, automáticamente pasaría a estar en el mismo punto del eje del origen, en este caso donde estaría este joint. Si mantenemos el offset, se mantiene la distancia. Entonces le digo A y automáticamente vemos que se queda quieto. Ahorita sí, si al moverlo, se queda fija la posición delantera. Y sin embargo, si yo lo llego a mover, tengo el control absoluto de toda la pata. En este punto, nos faltaría controlar este elemento que sería a través on Shift. En este caso lo podemos trabajar a través de un constraint point manteniendo el offset, como lo tenemos acá, y me va a permitir manipular la dirección, en este caso de la rodilla. ¿Qué implica esto? Que si yo muevo por casualidad esta pata de esta manera, yo puedo hacer que el personaje suba la flexión, que tenga movimiento hacia adelante y pues ir complementando el movimiento completo del animal como tal. Yo tengo la opción de dejar atrás o dejar adelante las esferas, las podría controlar a través de este mismo control, pero no gobernando directamente las esferas, en este caso los controles de
de los tobillos, sino los grupos de nuevo. O sea, seleccionaríamos el grupo con control y con point, manteniendo el offset, sería más que suficiente. Pero pues muchas veces se dejan libres para que no estorben, no se estén arrastrando automáticamente, sino que los tengamos que estar moviendo y poder orientándolos de una manera personalizada. Es cuando tenemos el control de la pata trasera.